En esta tarde, brevemente queremos compartir con la iglesia este tema que ya está puesto en pantalla. Rompe ese muro. Y este título o este tema que queremos tratar está basado en las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 10, del 4 al 5. Y antes de que leamos esta porción de la palabra, quiero que por un momento nos pongamos en el contexto. Vayamos al trasfondo histórico de este momento en que fue escrito esta porción bíblica a los Corintios. El apóstol Pablo escribió esta carta alrededor de los años 55 y 57 después de Cristo. Fue escrita después de los Primera de Corintios y de una visita dolorosa a la iglesia de Corinto, donde enfrentó oposición directa. La iglesia de Corinto, una ciudad griega conocida por su riqueza, su vida comercial intensa y su moralidad o inmoralidad, era una iglesia joven, diversa y con muchos desafíos espirituales y morales. Pero Pablo usa esta segunda epístola para defender su autoridad apostólica, corregir falsos maestros que lo desacreditaban y restaurar la relación con la iglesia. A él le era imprescindible escribir 2 Corintios. En el mundo grecorromano, los discursos retóricos y las filosofías humanas tenían un gran prestigio. Muchos corintios valoraban más los discursos con filosofías humanas que tenían los griegos con grandes prestigios, muchas veces que las prédicas cristianas. Por eso Pablo usa esta segunda epístola a los Corintios para hacerle entender a ellos que necesitaban tener presente la realidad de que no es la retórica la que cambia el corazón de los hombres, sino es el poder y la presencia de Dios. Y yo me preguntaba mientras leía estos pasajes bíblicos, ¿acaso el momento histórico que nos ha tocado vivir no tiene bastante relación con este momento histórico de 2 Corintios? ¿Acaso no estamos en el país y en una de las ciudades donde más comercio hay en el mundo? ¿Pero acaso también no estamos en una era donde hay tanta gente hablando y diciendo lo que precisamente el humano quiere escuchar? Nuestra época está llena de motivadores. Hoy más que nunca, las redes sociales están llenas de gente que se hacen famosos por motivar, por decir expresiones lindas, oraciones muy bien confeccionadas, palabras y discursos que llaman la atención y nuestra admiración.
Pero muchas veces, tristemente, el hombre cree que ese tipo de discurso puede reemplazar la palabra de Dios para la raza humana. Y es por esa razón que entonces en 2 de Corintios, capítulo 10 y versículos 4 y 5, Pablo le escribe a ellos y le dice de esta forma: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es el tema que queremos tratar en esta tarde. Queremos hablar de las fortalezas. ¿Y qué cosa es una fortaleza? Veamos cuál es la interpretación de este tipo de fortaleza espiritual. En términos espirituales, una fortaleza es una mentira, un patrón de pensamiento o estructura mental o emocional, construida a lo largo de tiempos por el pecado, por el dolor, por las heridas, el orgullo o influencias demoníacas en muchos casos específicos. Estas fortalezas pueden tener un origen en una experiencia pasada, puede ser producto de una enseñanza falsa, un trauma, una idolatría, rechazo o pecados persistentes. Y estas fortalezas no se crean físicamente, se crean en el lugar más codiciado para el enemigo de nuestras almas. ¿Sabe dónde se crean? Se crean en la mente. Por eso el tema de esta tarde es: ¿qué tenemos que hacer con el muro? Tenemos que romper ese muro. Tenemos que derribarlo. Todos tenemos un muro. A veces creemos que nuestro mayor enemigo está afuera. Y el mayor enemigo no está afuera, sino está adentro. No es el diablo el que te detiene. Es lo que creíste de ti mismo durante todos estos años. Hay personas que oran, cantan, asisten a la iglesia, pero están detrás de un muro invisible. Y no es lo que está delante de ti lo que te detiene, es lo que está dentro. A veces estamos atados por cadenas y no son cadenas, sino son pensamientos. Hermano, lo que no se rompe en la mente, no se rompe en la vida. Hay gente en la iglesia vestida de victoria, pero viviendo una vida de derrota. A veces somos como esos castillos medievales con murallas tan altas que nadie podría entrar, pero también nadie podría salir. Gente que sonríe por fuera, pero por dentro llora. Y ahora usted se preguntará: ¿y de qué están hechos esos muros? Esos muros, hermano, están hechos en muchas ocasiones de palabras que te marcaron,
como no sirves para nada. Nunca vas a cambiar. Un pecado del pasado que jamás soltaste. Pediste perdón a Dios, pero no has olvidado. Y en el momento cuando más feliz estás, en el momento cuando crees estar en victoria, ese recuerdo llega a tu mente y en cuestión de segundos, como un globo te desinflas. Heridas que nunca se han sanado. Que basta que oigas una música, una canción, o entres a un lugar y percibas un olor. Entres a un ambiente y te recuerde el día que pasaste por ese momento de dolor, y hasta ahí llegó ese día la energía positiva, el buen ánimo, el buen deseo. Y muchas veces inconscientemente ni siquiera sabe por qué cambiaste de un momento a otro de sentimiento o de actitud, porque la herida está ahí aún vigente. Hay gente dentro de nuestros templos que se aprendieron los versículos de la Biblia, pero que no saben lo que es sentir un abrazo de Dios. Tu muro no fue construido por el enemigo de tu alma, porque él no fue quien trajo los ladrillos. Los ladrillos tú se lo diste. Le diste el ladrillo del miedo. Le diste el ladrillo del rechazo. Le diste el ladrillo de la culpa. Le diste el ladrillo del nunca será suficiente. Amado y amada de mi corazón, no puedes cambiar lo que toleras y no puedes conquistar lo que no enfrentas. Para poder derribar este tipo de muros y fortalezas espirituales, tenemos que dejar de tolerar y hacerle frente definitivamente a lo que nos tiene detenido en el camino. Y te preguntarás, ¿qué provoca ese muro? Ese muro no te deja recibir amor y tampoco te deja darlo. ¿Sabes qué sucede? Vives a la defensiva. No puedes avanzar. Cada vez que estás por crecer, el muro te recuerda que no puedes. Si levantáramos una pared simbólica, encontraríamos palabras como culpa, rechazo, miedo. Religiosidad, legalismo. Hay tantas cosas en ese muro que paran el crecimiento de la iglesia. En mis últimos mensajes yo hablé de preparándonos para la conquista. Pero para llegar a poseer la tierra
que Dios nos ha dado, tenemos que derribar ese muro. No me quites el muro todavía. Hay cosas que traemos del pasado. Cosas y sentimientos que nos enseñaron, que nos marcaron para el resto de la vida. Por ejemplo, te hablaré de algo que es muy común y que nosotros como cristianos muchas veces decimos, y como oradores y predicadores. Hubo una época en que hablar de una persona espiritual se conjugaba con una persona pobre. Hablar de alguien humilde y espiritual era sinónimo de ser una persona pobre. Y se creó la falsa imagen, y esto proviene de la Iglesia Católica, pero aún hasta los evangélicos adoptaron esa falsa imagen de que entre más pobrecito usted se sintiera o más inútil se sintiera, era más humilde y más espiritual. Y muchas veces nosotros le hemos dicho al pueblo, en momentos de administración y en momentos que estamos hablando a las iglesias, porque yo lo he hecho, le hemos dicho en esa trayectoria que traemos de atrás de cuestiones aprendidas, yo no tengo nada que darte. Sin embargo, la Biblia me enseña lo contrario. Conozco a Pedro y a Juan entrando por el templo de la Hermosa. Hay una persona necesitada delante de él y él le dice: míranos, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. ¿Qué tenía Pedro y Juan en la puerta de la Hermosa? El poder del Espíritu Santo de Dios. La autoridad de ser un hijo de Dios. La autoridad de ser alguien escogido por Dios. Entonces, nosotros como cristianos no somos cualquier cosa. El enemigo quiere que tú pienses que tú no tienes nada que dar. Pero yo he venido a decirte en esta tarde, tú tienes mucho que dar. Porque la fuente de la que tú estás siendo provisto no es de este mundo. La fuente que te provee viene directamente del reino de los cielos. Y la palabra enseña: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder no quedó gravitando en el aire. Ese poder entra en usted y en mí cuando somos llenos por la presencia de Dios. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y si Él habita en mí, entonces yo tengo algo que dar. Siempre tenemos algo que dar. Hay una canción que se canta mucho y a mí me encanta esa canción. Pero la canción dice: yo no tengo nada que darte. Siempre tenemos algo que dar. Porque cuando no hay alabanza, porque estamos pasando por la situación más crítica de nuestra vida, aún así hay un sacrificio de alabanza. Y podemos decir como Habacuc: aunque no haya vaca en los corrales, aunque falte el producto del olivo, aunque me falte todo, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Entonces,
no digamos más que no tenemos nada que dar. Porque tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Aleluya. Dígase usted misma, yo sí tengo algo que dar. Yo tengo una nueva noticia, una buena noticia, una gran noticia llevo en mi corazón, que la puedo compartir con la persona que está a mi lado. No soy como aquel que no tiene esperanza. Yo tengo esperanza. No estoy exento a los problemas, no estoy exento a las circunstancias, no estoy exento a los accidentes de la vida, pero yo camino diferente porque yo camino de la mano de mi Dios. La culpa. ¿Cuánto arrastramos con la culpa? ¿Cuánto arrastramos con el rechazo? ¿Cuánto arrastramos con el miedo? ¿Cuántas heridas del pasado, como decía ahorita, nos han dañado de tal forma que no nos dejan avanzar? ¿Cuántas enseñanzas del pasado nos pusieron límites? Soy un fiel defensor de la palabra de Dios. Pero creo con todo mi corazón que Dios tiene tratos específicos en momentos específicos. Y he aprendido algo, hermanos, en el último tiempo. He aprendido que muchas veces tengo que esperar en Dios. Porque muchas veces cuando nos apresuramos, nunca usted se va a arrepentir de haber esperado. Siempre se va a arrepentir de haberse apresurado. En el día malo la Biblia nos enseña, detente por un momento. Haz un alto en tu vida. Hoy es uno de esos días. Pregúntate, ¿por qué llevo hace algún tiempo, en vez de caminar en una posición de como si estuviera haciendo ejercicio? Porque estás en el mismo lugar, haciendo que das paso, pero no avanza. Crees que estás avanzando, pero te das cuenta que hay un muro que no te deja pasar al próximo nivel. Otra de esas murallas son ataduras generacionales que vienen de generación en generación. Y yo creo firmemente que cuando un hombre se entrega a Dios, Dios lo hace una nueva criatura. Jamás voy a poner en duda eso, porque hay un nacimiento de nuevo. El problema es que después que usted nace de nuevo, viene un proceso de crecimiento. Y vienen momentos de altas y bajas. Vienen momentos de debilidades. Y si nosotros no somos vigilantes lo suficiente de nuestras vidas, en una de esas bajadas, el enemigo de tu alma, de tu corazón y de tu vida trata de aprovecharse para venir a recuperar terreno que perdió el día que te hiciste una nueva criatura. Y el diablo no puede entrar si tú no le abres la puerta, pero si le abres la puerta,
muchas veces de una forma muy sigilosa, se va metiendo. Y muchas veces tenemos cristianos sentados en las bancas de la iglesia con ataduras que no le dejan avanzar. Porque en mi familia todo el mundo es diabético. ¿Y qué? Porque en mi familia todo el mundo murió de cáncer de próstata. Y porque en mi familia, mire, por allá donde es mi familia, en Cuba, en Oriente, había una familia que supuestamente ellos tenían un problema que de momento empezaba a entumecerse por los pies y se iban entumeciendo, y cuando eso le llegaba al pecho, se morían. Nunca en el hospital pudieron decir qué enfermedad era. Pero todos fueron muriendo así. Otros lugares como Las Tunas, cerca de la iglesia donde papi era pastor, el que la gente se prendiera candela y se diera fuego era como, ya era una noticia que no admiraba a nadie, nadie se asombraba. Esas son posesiones demoníacas. Terrenos que el diablo toma. Y nosotros no podemos conformarnos. La iglesia no se puede conformar. El hijo o la hija de Dios no se puede conformar. Si en tu familia todo el mundo es diabético, tú declaras que esa diabetes se paró cuando naciste tú. Que si otros murieron locos y perdieron la mente, esa maldición paró el día que tú naciste. Porque cuando tú te conviertes en una nueva criatura, ese ADN de maldición es roto. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora portas el ADN espiritual del cielo. Y ese ADN no trae ningún arrastre de ningún lugar. Pecados no confesados, imagínese usted. Si lo confiesas y te arrepientes, Dios te perdona y te levanta. El pecado con los pecados, el problema con los pecados no confesados, muchas veces, amada iglesia, es que para la persona que lo está cometiendo, lo está viendo como un pecadito pequeñito. Lo ve como una sardinita tan pequeña que para él no tiene suficiente valor. Y entonces pasa hoy, pasa mañana y pasa pasado mañana y se hace una costumbre. Pero eso, como decía mi papi, es como un sapito en una tubería de agua. Pareciera indefenso, pero no deja que el agua fluya. Y eso levanta una muralla espiritual que no nos deja avanzar en los caminos de Dios. ¿Qué áreas se afectan con estas murallas espirituales? Hay 3 áreas en el área o en la vida del hombre. Número 1, la parte almática, que representa la mente, las emociones y la voluntad. En la parte del alma están los sentimientos. No voy a tratarla todo porque si no tendría que
estar mucho tiempo aquí, pero voy a tocar cositas importantes. Uno de los lugares que más el enemigo está interesado en atacar es el hogar y la familia. Y le puedo asegurar que uno de los lugares donde más muros espirituales, donde más fortalezas espirituales se crea, es en el seno de las familias. Hubo una discusión entre la pareja. ¿Por qué hay discusiones de pareja? ¿Hay alguna pareja aquí que nunca discute? Siempre hay desavenencias, porque obviamente cada cual tiene su carácter, su temperamento. Unos más flemáticos que otros, otros más sentimentales. Pero todos en algún momento tenemos un momento de discusión acalorada. Y no hay nada malo con eso. Si no, la Biblia no enseñara, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que si te está diciendo que no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, es porque en algún momento te vas a enojar. Aún el mismo Jesús, cuando entró en el templo y vio el desastre que había, se enojó. Hay momentos que hay cosas que van a hacer que estemos en desacuerdo y haya un poco de enojo. El problema no es ese. El problema es hasta dónde vamos a dar lugar que llegue ese enojo. Y lo peor es que muchas veces no se arregla el enojo, se ignora. Y simplemente ese día cada cual se acostó por su lado, no se dijeron nada, al otro día se dijeron buenos días y siguieron para adelante. Y pareciera ser que no pasa nada, pero sí pasa. Porque la flor que usted no riega, ¿qué le sucede? Y pasa un día, pasan 2 días, a veces pasan meses. Y un día de repente, uno de los dos le dice al otro, ¿tú me quieres? Y el otro le responde, tú sabes que con toda mi alma. Pero hace semanas o meses que no te acercas a donde está ese cónyuge y le das un beso en la mejilla y le dices, tú sabes que te amo. En el último tiempo no pierdo tiempo en estar con mi mamá. Ya tiene 80 y ¿cuánto, Greti? 83 años. Estuve con ella en el Día de las Madres. Y la abracé, la besé. Porque no sé cuánto tiempo me queda para seguirlo haciendo. Y cuando esté en una urna fría, ya no es el momento de decirle, mami, yo te amo. Ella necesita sentir ahora que está viva, que yo la amo. Ella necesita sentir ahora que está viva los brazos de su hijo diciéndole, mami, aquí estoy, puedes contar conmigo. Ella necesita saber ahora que mi amor es real. Porque después cuando esté en una tumba fría, ya no vale de nada que le ponga flores. Las flores las necesita ahora.
Te pregunto en esta tarde, hermano y hermana que estás aquí, ¿vale la pena dejar que esos muros, esas murallas, que esas fortalezas se creen en nuestra vida de hogar? Yo le cuento esto porque nunca he querido que nadie piense que porque me paro aquí soy más espiritual que nadie. Yo también tengo hambre. Voy al baño igual que todos ustedes. Me baño, hago todo lo mismo que hacen ustedes. Y no hace mucho tuve un pequeño altercado con alguien de mi familia. Y pasamos unos cuantos días ahí, medio disgustados. No le dimos mucho tiempo a eso y nos arreglamos. Ahora, antes de que hubiera ese altercado, familiares le gusta mucho un tipo de atuendo que yo uso. Y yo siempre que compro, pues siempre pienso en este familiar. Y aún a veces le compro y a veces le regalo los míos. Y lo primero que yo hice después que arreglé mi situación fue hacerle un regalo. Y le explico por qué. Muchas veces arreglamos el problema pero decimos para nosotros mismos: sí, yo lo perdono, pero ya jamás será lo mismo. Imagínese usted si el cielo hiciera eso con nosotros. El perdón del que habla la palabra de Dios es un perdón que no solamente suelta a la otra persona, sino que se olvida de lo que pasó. El verdadero perdón es el que dicen: traigan el anillo de la familia y pónganselo nuevo. Traigan la ropa de la familia y pónganle la ropa de nuevo. Maten el becerro más grande y vamos a hacer fiesta. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es el verdadero perdón, el que restituye. Cuando decimos que hemos perdonado, pero no somos capaces de restituir a la persona, estamos levantando un muro espiritual. Estamos levantando una fortaleza espiritual. Y necesitamos, mi querida iglesia, romper esas fortalezas espirituales en las emociones, en la voluntad. No, en mi familia siempre fuimos así. No hay ningún doctor, ni ninguna doctora, ni ningún abogado. Por lo tanto, yo seguiría siendo mesero. Tienes que cambiar tu voluntad. Tienes que emprender. Tienes que hacerte propósito. Hay gente que de repente, hermano, se queda sin trabajo. Y empieza a aplicar. Aplica aquí, aplica allá. Y no encuentra trabajo. Porque esa es la verdad. Pero te diré algo. Siempre hay algo que hacer. Yo recuerdo cuando recién llegado a este país, no tenía papeles todavía, no.
Estaba arrimado por la casa del pastor Emilio, aunque vivía un Efficiency a la cuadra de atrás, pero siempre estaba allí con Emilio. Y no había trabajo, pero con el pastor Emilio salíamos en un van a buscar melones. Y veníamos con el van cargado de melones y se vendían los melones. Y hacíamos dinerito de los melones. Siempre hay algo que podemos hacer. Siempre Dios abrirá un camino por el que tú puedas transitar. Lo que hay que tener es la voluntad. Lo que hay que tener es el deseo. Lo que hay que tener es la disposición. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo trabajaba en un 7-Eleven y trabajaba en la madrugada. El turno más pesado y más malo es el turno de la limpieza. Desde que usted entra está como Cantinflas con el trapito en el hombro. Limpia cafetera, limpia esto, la máquina del refresco, limpia esto, limpia lo otro. Sal para la gasolinera a dar pressure cleaning de eso y limpiar la gasolinera, limpia los baños. Pero yo desde que llegué sabía que para poder avanzar en aquel lugar tenía que ser el mejor. Y cuando llegaba el manager por la mañana que miraba la tienda decía, ¿pero cómo? Porque teníamos precisamente una escuela enfrente. ¿Y sabes qué? Nunca dije que no a nada. En pocos días cambian el sistema de las computadoras. Y cuando cambian el sistema, yo paso con mi trapeador por el pasillo de la oficina y lo veo a él dando manotazos y piñazos en el buró. Un gran amigo nicaragüense. Y le digo, señor Guillermo, ¿qué le sucede? No, que cambiaron el sistema y me estoy volviendo loco, no entiendo nada de esto. Le dije, ¿usted quiere que le ayude? ¿Tú crees que des pies con bola con esto? Como diría Nenito, desde chiquitico yo. Y sí, desde Cuba. Gracias a Dios por haber pasado por la Liga Evangélica, sabíamos trabajar con la computadora. Y era un programa sencillo, un programa que corría en 2. Fabio, imagínate tú. Lo que pasa es que él no sabía trabajar con los comandos y eso, y no, por eso estaba como loco. Cuando él vio que él llevaba como 1 hora y pico, y que en unos 20 minutos yo le hice la orden de nuevo y todo eso, dijo, ya tú hiciste todo eso. Me dijo, olvídate del trapeador y olvídate del trapito y olvídate de todo eso. De ahora en adelante tú vas a estar conmigo en el turno de 7 a 3 y tú nada más estás aquí para estar a las órdenes y llevar el control del inventario. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero es la disposición. Es la disposición, hermano. El día que lo cambiaron a él, hubo falta acá en Key Biscayne, una tienda que hay ahí, hacía falta porque habían hecho no sé cuántos robos y la tienda de nosotros no tenía faltante. Y cuando se lo llevaron para allá me llevó él. Y allí estuve hasta que el Señor me llevó para otro lugar mejor. Entonces, hermano, la voluntad en nuestras vidas, la decisión en nuestras vidas tiene que hacerse real. Porque si usted no tiene voluntad, si usted no tiene decisión, camina con una muralla enfrente. No va a poder avanzar.
En el alma habitan los pensamientos, los sentimientos, las decisiones, también los traumas y las pasiones. Es donde se libra muchas veces la batalla interior. En el área física es el cuerpo y la salud. Y aquí no me voy a detener mucho porque en Betel no tenemos muchos gorditos. Pero esto es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y a veces estás limitado porque no te cuidas. Si te comiste a las 11:30 de la noche un huevo frito con arroz y frijoles colorados, no pretendas que vas a dormir toda la noche bien. Después entonces le estás trayendo sueños al pastor Ángel de que vi una cotorra caminando por los cables eléctricos. Claro. Hay que cuidarse, hermano. Hay que cuidarse. Coma lo que usted puede comer nada más. Los que estamos entrando en cierta edad, ya sabemos que hay cosas que no podemos hacer. Aguántese con los dulces. No todo el mundo es feo lo que tiene a Martica, que cuando ve que va a coger el dulce dice, oye, cuidado. Démosles un aplauso a Felo y a Martica. Son lindos, 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 lindos son de verdad. Lo único que Martica llegó con un problema en el brazo. ¿Cuál era? ¿El izquierdo o el derecho? Ella venía de copiloto siempre atrás de mí. Y nada más yo sentía que decía, ay, 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 ay. Dice, yo voy manejando contigo, me decía. Dice, cada vez que me bajo del van tengo un dolor en este brazo que no lo aguanto. Dios es bueno, hermano. Tomemos en cuenta que eso también va creando un muro. Porque cuando usted no cuida el templo, se enferma y eso es un impedimento. Mire, hermano, si usted está enfermo del estómago, dígame a alguien que tiene una afección estomacal que puede estar de buen ánimo. ¿No? Cuando yo llegué aquí al culto, vi a Rebeca por allá atrás. Ay, Dios mío, se me va el tiempo muy rápido. Y le conté a Rebeca, le dije, Rebeca, bueno, le cuento también a ustedes. Parece que el enemigo no quería que se hablara esto hoy, aunque ustedes se estén riendo mucho. Porque el miércoles fui a mi dentista a una visita de rutina y salí con un cordal sacado y hasta puntos dados allá atrás. Vine aquí a la iglesia, nos tomamos un café con los pastores. Cuando los dejamos ahí, que llegamos a mi casa, empecé con unos escalofríos y unos temblores que casi convulsionaba. Me metí así hasta el sábado por la mañana. Yo dije, Señor, no sé cómo voy a predicar. Tengo el mensaje preparado, pero todavía me faltaba hacer algunas cosas en el video. Y le confieso que cuando llegué por la mañana, esa cicatriz ahí me latía que era un corazón lo que tenía ahí. Y le dije a Rebeca, no sé si voy a predicar o a regañar en esta tarde. Porque lo que tengo es ganas, en vez de hablar, morder a la gente. Pero no, me tomé un analgésico, me alivió y por eso ustedes se están riendo. Pero a lo que voy, si usted tiene un dolor en el estómago, usted tiene una actitud de angustia, agria, no se siente bien. Y eso afecta a todo su entorno. Si usted tiene un dolor de cabeza por una presión alta, eso afecta a su entorno, su forma de vida. Su vida no tiene calidad.
Y en eso no podemos echarle la culpa al diablo. Porque es más fácil para el cristiano decir, este diablo me tiene. Hay que reprender al diablo, porque cuando no tengo dolor de cabeza, me duele el estómago y tengo acidez. Pero ¿cómo no vas a tener acidez? ¿Qué comiste en el almuerzo? Carne, puerco, chicharrón, aguacate. Le eché su poquito de picante. Y entonces es el diablo lo que te comiste. Tenemos que tener en cuenta eso, hermano. Todo lo relacionado con el funcionamiento biológico y lo material, como comer, dormir, moverse. Nuestro cuerpo es el templo donde habita el alma y el espíritu. Y en lo espiritual, ya hablamos cositas de lo espiritual. Y pudiéramos hablar muchas más, pero usted sabe cuál es la fortaleza que tiene delante de sí. ¿Qué pasa cuando el muro habla más fuerte? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Gritarle a ese muro. Por ejemplo, ahora sí pásame ahí. Si el muro te dice, ¿cómo? No puedes. Tú le gritas, todo lo puedo en Cristo. Si el muro te dice, Dios no te escucha, tú le gritas, clama a mí y yo te responderé. Si el muro te dice, ya no hay esperanza, tú le dices, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Iglesia Betel, deja de hablar con tu pasado y empieza a hablar con tu futuro. Porque nuestro Dios es un Dios de cosas nuevas. Dios no te llamó para vivir detrás de un muro. El mismo Dios que derribó los muros de Jericó quiere derribar los tuyos en esta tarde. Escucha, no se trata de intentar más, sino de rendirse más. Porque aquí no es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios. Algunos se sienten en cárcel. Y yo tengo una noticia para ti en esta tarde. Dios no vino en esta tarde para ayudarte a decorar tu cárcel para que te sientas mejor. Él vino para sacarte de esa prisión. Pero hay algo que tienes que hacer tú. Porque siempre hay algo que tenemos que hacer. Abre tu boca. Confiesa la palabra de Dios y da un paso al frente. Nunca esperes que el enemigo te deje libre. Tienes tú que romperlo en el nombre de Jesús. Por eso, hermano, te invito en esta tarde, rompe el muro. Dile que está a tu lado ahí, oye, rompe el muro. Rompe el muro, rómpelo. No puedes seguir viviendo así. No puedes seguir viviendo en ese ciclo que no sales del ciclo. Rompe el muro. De una vez por todas, levántate en el nombre de Jesús y rompe el muro. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora me preguntarás, ¿qué necesitas para derribarlo? Te voy a decir que necesitas. Número 1, reconócelo. No puedes destruir lo que no admites. Reconócelo. Número 2, nómbralo.
¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es? Número 3, entrégaselo a Cristo. ¿Sabes? Él no vino para empujarte. Él vino para cargarte. Necesitamos orar como un hijo, no como un mendigo. Las fortalezas no se caen con lamentos, caen con guerra espiritual. Las murallas no se tumban con excusas, se tumban con la fe. Y yo quiero decirte en esta tarde, iglesia Betel, ya terminando, tú no viniste a la iglesia hoy a oír un sermón. Tú viniste hoy a romper algo. Y eso se rompe hoy en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué sucede cuando el muro se cae? Algo nuevo se desata. Hay una versión tuya que nunca has vivido, porque nunca has estado fuera de esa fortaleza. Va a ser algo emocionante, va a ser algo especial vivir fuera de ese muro. Dios quiere que tú vivas como hijo y no como esclavo. Dios no quiere reformarte. Él quiere restaurarte. Cuando el muro cae, el río fluye, el fuego desciende y el propósito de tu vida se activa en el nombre de Jesús. Ahora sí, si el muro cayó, es momento de que no te quedes ahí. El muro no tenía la última palabra. Ya no más, Dios está contigo. Camina fuera de ese muro. Nos ponemos en pie en esta tarde. Yo voy a pedir que Fabio pase por un momento. Y quisiera que me concedieran un momento en el que nadie camine, porque vamos a hacer algo bien importante. Yo quiero hablar esta palabra a tu alma en esta tarde y decirte: amado y amada de mi corazón, tú no naciste para vivir tras un muro. Tú naciste para correr libre hacia los brazos de tu Padre. Escucha, tú no eres lo que has vivido, tú eres lo que Dios ha dicho. Levántate, rompe ese muro y camina hacia tu destino. Yo quiero que inclinemos nuestras cabezas por un momento. Piensa por un momento en esa fortaleza espiritual que te ha mantenido atada durante todo este tiempo. Piensa en ese pensamiento que te ha hecho llorar muchas veces. Piensa en ese dardo del enemigo que muchas veces te ha dicho: la felicidad para ti está vetada.
El éxito para ti está vetado. Ese sentimiento que un día sentiste jamás lo volverás a sentir. Jamás alcanzarás nada. Tus decisiones te llevaron a donde estás ahora. Y pareciera ser que no hay reversa. Pareciera ser que no hay una salida. Pero yo quiero decirte en esta tarde que la Biblia sigue diciendo: venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. La Biblia sigue diciendo: clama a mí y yo te responderé. La Biblia está llena de promesas desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Él puede sanar tu corazón. Él puede derribar en esta tarde ese muro que ha impedido que tú alcances lo que tanto anhelas en tu vida. Yo creo mucho en la oración corporativa. Por eso te voy a suplicar algo más. Yo quiero que tomes la mano del hermano que está a tu lado. Y que estos que están así entre bancos, enlaces si ustedes también, hermanos, los que están ahí así. Betel es una gran familia. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Oh, Señor. Haz lo que quieras conmigo. Las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Padre, en el nombre de Jesús,
con la autoridad que tú nos has concedido en tu palabra. Hemos hablado lo que creemos tú pusiste en nuestro corazón. Tú conoces cada muro. Tú conoces cada muralla que se ha levantado. Tú conoces en el mundo espiritual contra qué estamos luchando. Pero hoy como iglesia, hoy la iglesia Betel quiere romper con las fuerzas espirituales que han impedido que podamos alcanzar nuestro propósito. Toda muralla, Señor, toda altivez, todo lo que se ha levantado en contra de cada uno de mis hermanos, todo lo que se ha construido en meses, en años, que evita que podamos vivir una vida plena en ti. En el nombre de Jesús, nosotros lo deshacemos en este momento. En el poder del nombre de Jesús, derribamos toda muralla. Deshacemos todo lo que se había construido. Toda fortaleza en nuestra mente es derribada. Soltamos perdón. Tu sangre nos limpia. Tu sangre preciosa. Oh, tu sangre. Tu sangre, tu sangre. Oh, la carabashena la mamayada la baisa. Tu sangre limpia corazones en esta tarde. Manos que han sido manchadas son limpiadas con tu sangre. Corazones que han sido manchados, en el nombre de Jesús, son limpiados en esta tarde. Heridas que aún todavía sangran son cicatrizadas. Oh, en el nombre de Jesús. 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 Recibe, recibe en el nombre de Jesús. Eso espíritu, eso espíritu. Eso espíritu que te toca. Eso espíritu que te ministra. Es su fuego que te quema en el nombre de Jesús. Tu fuego Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, dulce Espíritu Santo de Dios. Oh, dulce Espíritu Santo de Dios. Llega, 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 toca. Río de agua viva. Río de agua viva, río de agua viva. Río de agua viva en el nombre de Jesús. Abre, abre, abre tus labios. Abre tus labios. Arranca de mí las tradiciones de mi religión. Quita los moldes.